Parte 1. Sentí su mirada antes de escuchar su voz, un peso silencioso que me hizo congelar en medio de la sala, como si todos los sonidos a mi alrededor se hubieran desvanecido. Llegué temprano a la reunión familiar, buscando pasar desapercibida, como siempre que él estaba presente. Su presencia llenaba la habitación sin esfuerzo, era imposible no notarlo. Me senté junto a mi esposo, tratando de concentrarme en la conversación de los demás, pero él aparecía en mi visión periférica, y cada pequeño gesto parecía dirigido solo a mí. La incomodidad creció mientras los demás comentaban anécdotas, y yo me sentía atrapada entre sonrisas forzadas y silencios que gritaban algo que no podía nombrar. Intenté racionalizarlo, es solo atención familiar, no estoy imaginando cosas, me dije, pero mi corazón no se conformaba. Cada risa, cada comentario suyo, estaba teñido de una cercanía que nadie cuestionaba, y yo me sentía desplazada de mi propio espacio, como si no tuviera derecho a mi propia tranquilidad. Quise desaparecer de la habitación, pero mis pies permanecieron firmes, algo en mí no podía apartarse, no podía mirar hacia otro lado, aunque quisiera. Mi mente volvía a esa sensación constante de ser observada, evaluada, y un nudo crecía en mi estómago que no tenía nombre. Nunca había sentido algo así con nadie de mi familia política, y la duda me carcomía. ¿Hasta dónde llegaba esta cercanía? ¿Era solo mi imaginación? ¿O algo ya estaba ocurriendo? El miedo, silencioso, me calaba más profundo que cualquier palabra, y entonces, por un instante demasiado largo, sentí que él sabía que yo también había sentido lo mismo, y sus ojos no me soltaron. Parte 2. Sentí como su mirada se posaba en mí de nuevo, más lenta, más medida, y un temblor interno me hizo dudar de cada gesto, de cada respiración, como si todo mi cuerpo supiera algo que mi mente no podía nombrar. Intenté concentrarme en la conversación de los demás, en las voces que llenaban la sala, pero todo se desdibujaba alrededor de él. Cada risa, cada comentario, se mezclaba con el peso de su atención, y un nudo constante crecía en mi estómago. Mi mente buscaba racionalizarlo, es mi imaginación, estoy exagerando, pero mi corazón no quería ceder. Sentí que mi esposo me rozaba la mano, un gesto cotidiano que esta vez me pareció insuficiente, incapaz de cubrir el espacio que él ocupaba sin esfuerzo. Cada vez que levantaba los ojos, allí estaba, observando, y la sensación de ser medida, evaluada, se intensificaba hasta doler. Quise apartarme, fingir indiferencia, pero mi cuerpo obedecía a otra voluntad, mis ojos lo seguían, mis pensamientos giraban en torno a él, y cada silencio compartido se sentía cargado de significados que nadie más podía leer. Me pregunté si alguien notaba algo, pero todos parecían ajenos a la tensión invisible que nos envolvía. Una contradicción interna me consumía, deseaba escapar y, al mismo tiempo, no podía dejar de mirar. La sensación de vulnerabilidad crecía, y con ella, la certeza de que algo ya estaba cruzando límites que no debería existir. Cada instante prolongaba la duda, ¿era solo cercanía familiar, o había algo más que yo temía reconocer? Y entonces, un roce accidental de sus dedos con los míos me heló la sangre, y un silencio profundo se instaló entre nosotros, cargado de una tensión que no podía nombrar ni ignorar. Parte 3. Sentí un frío que me atravesaba cada vez que sus ojos me encontraban, y una certeza perturbadora se instaló, ya no podía ignorarlo, ni fingir que todo era normal. Cada palabra que pronunciaban los demás se mezclaba con el peso de su presencia, un eco constante que me recordaba que estaba atrapada en algo que no podía controlar. Intenté concentrarme en la conversación, en los platos, en cualquier detalle que me distrajera, pero cada gesto suyo me hacía recordar la electricidad del roce accidental, como si mi cuerpo hubiera registrado un secreto que mi mente se negaba a admitir. Mis pensamientos giraban en círculos. ¿Estoy exagerando? ¿Será realmente nada? Y luego volvían a la misma sensación de vulnerabilidad, como un latido imposible de ignorar. La culpa comenzó a filtrarse silenciosa. Sentirme atraída por alguien que debía ser intocable me hacía cuestionar quién era, y me llenaba de un peso que no podía compartir con nadie. Los silencios se hicieron insoportables. Cada pausa entre risas y comentarios se sentía cargada de intenciones que no podía descifrar, y mi propio cuerpo parecía delatarme con cada reacción involuntaria. Intenté apartarme, cambiar de posición, hablar más con mi esposo, pero todo parecía insuficiente. Su cercanía seguía rozando mis límites, y con ella, la certeza de que algo ya había ocurrido, o estaba a punto de hacerlo. Cada mirada suya que cruzaba la mía me dejaba temblando.
y comprendí que no habría manera de borrar lo que sentía ni de controlar lo que pasaba entre nosotros. Y en un instante demasiado breve para ser casual, su mano rozó de nuevo la mía, y por un segundo el mundo desapareció, dejándome sola con la culpa y la conciencia de que nada volvería a ser igual. Parte 4. La habitación parecía más silenciosa de lo que era, y un peso invisible me aplastaba el pecho. Cada gesto suyo seguía marcando un territorio que ya no podía reclamar como mío. Me senté junto a mi esposo, tratando de recomponerme, pero sabía que todo había cambiado. Cada recuerdo del roce accidental, cada mirada cargada, se había impregnado en mi cuerpo y mi mente, dejando un rastro de culpa que no podía disolver. Intenté fingir normalidad, sonreír, participar de la conversación, pero cada sonido se filtraba a través de un velo de incomodidad que nadie más parecía percibir. Me sentí atrapada entre el afecto familiar esperado y la verdad silenciosa que yo sola cargaba. Un conflicto interno imposible de compartir. Mis pensamientos daban vueltas sin cesar. No debería sentir esto. Pero lo siento, repitiéndose como un eco cruel que me recordaba mi vulnerabilidad. El silencio que compartíamos, aunque lleno de miradas de otros, era mío y de nadie más, un vacío que crecía con cada instante. Comprendí que esa tensión no se iría, que la cercanía que antes ignoraba ahora tenía un costo tangible: mi tranquilidad, mi percepción de los límites, mi sensación de control sobre mí misma. Y mientras todos continuaban con sus risas, yo permanecí quieta, consciente de que algo se había quebrado irremediablemente, que la línea entre lo permitido y lo prohibido había dejado marcas que ningún gesto ni palabra podrían borrar. La culpa y el vacío se habían instalado como compañeras silenciosas, y su mirada seguía allí, aunque él ya no hiciera nada explícito. El peso de lo no dicho se volvió mi realidad permanente. Historias que no te contaron.